Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Espero que para hoy ya hayas realizado pues los ejercicios de los videos anteriores y las 50 preguntas. El motivo por el que comparto todos estos temas es porque en verdad a mí me ayudaron muchísimo, me ayudó muchísimo a hacer todo este trabajo, sobre todo porque pues a veces lastimé a personas que amo sin querer. Um, El dinero en realidad, pues la verdad el universo ha sido muy generoso conmigo y siempre llega de algún lado, ¿no? Pero era más bien mis relaciones personales con mis hijos, con mi familia, lo que más me llamaba la atención, porque como te he dicho en otros videos, yo me daba cuenta que a veces decía cosas o hacía cosas que no, pues que no iban, o sea, no era realmente lo que yo quería hacer, lo que yo quería decir. Cuando me fui metiendo más en pensar todas estas cosas fue cuando dije, es que algo hay, o sea, algo hay, ¿no? En fin, o sea, yo todavía, como te dije, sigo trabajando en mí, ¿verdad? Entonces, el descubrirme a mí misma, el entenderme a mí misma, me ha ayudado muchísimo y pues deseo la misma libertad para ti, ¿no? La misma libertad con conciencia. Este, entonces, por eso es que estoy tratando estos temas. Hoy vamos a tratar otro poquito de las creencias y ya más adelantito vamos a empezar con las heridas de la infancia, que es un subtema de esto de las creencias, ¿no? Y es importante y pues te invito a que sigas con el trabajo personal. A veces se crea un caos, ¿verdad? Pero hay que buscar el balance en el caos, ¿no? Entonces, bueno, hoy, para dar continuación al tema del video pasado, pues te quiero hablar de las creencias equivocadas sobre la inteligencia personal. Es que en el otro video hablábamos de, pues, las creencias cuando te basas en tu físico, etcétera, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de la inteligencia personal. Entonces, bueno, muchas personas basan su valor e identidad en lo bien preparados que están académicamente hablando, ¿no? Particularmente, pues, muchos profesionistas, estudiantes, ¿verdad? Sin embargo, pues, muchos estudiantes no se juzgan a sí mismos realmente por lo inteligentes y bien formados que son, sino por lo inteligentes que son en comparación con otros estudiantes, ¿sí? De acuerdo a un estudio realizado. Ahora, en otras palabras, pues juzgan su inteligencia de acuerdo con los estándares de un sistema y califican su inteligencia de acuerdo con los de su mismo entorno, ¿no? Con los que están ahí en su área, ¿no? Entonces, pues aquí yo te pido que traigas tu cuaderno, tu pluma, para que escribas los siguientes cuestionamientos que te voy a invitar a hacerte. Puedes pausar el video, como siempre digo, en cualquier momento. Tu cuaderno, tu pluma y manos a la obra. Entonces, el primer cuestionamiento que yo te voy a invitar a hacerte es tu educación o falta de educación profesional fue una parte significativa de tu identidad y qué significa tu inteligencia para ti. El siguiente cuestionamiento es, ¿alguna vez te has juzgado a ti mismo, a ti misma como más o menos inteligente de lo que eres para enfatizar un papel que estás tratando de desempeñar? El siguiente cuestionamiento es, ¿alguna vez te has encontrado en situaciones que desafiaron tu inteligencia y o tu concepción de tu inteligencia? ¿Cómo reaccionaste? ¿Es sostenible la reacción a la que recurriste? El siguiente cuestionamiento es, ¿cómo has determinado tu inteligencia en el pasado? ¿Sí? La forma en que determinas tu propia inteligencia es la misma
manera en que determinas la inteligencia de otras personas, si es esto posible. Ahora bien, hablemos de cómo influyen las creencias limitantes o erróneas o inútiles en tu capacidad de comunicarte. Bueno, ninguno de nosotros somos comunicadores perfectos, ¿verdad? Pero algunos de nosotros basamos nuestra identidad en lo bien que comunicamos nuestras verdades y lo que representamos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que compartir con el mundo constituye nuestro valor, lo que tenemos que ofrecer a las otras personas. Sin embargo, pues depender únicamente de tu capacidad de comunicarte correctamente sin que te cuestiones, preguntes o debatas sobre si la idea expresada es o no una exactitud o un error, es una actitud en sí misma, ¿no? Como diría mi maestro, defectuosa. Entonces, pues todos estamos en el camino de mejorar y crecer, estamos en un viaje de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí te voy a compartir otros cuestionamientos para que reflexiones sobre tus respuestas. Si estás listo, si estás lista con tu papel y pluma, pues bien, ahí te voy. Igual puedes pausar el video en cualquier momento, ¿ok? Entonces, ¿te consideras una persona articulada en tu manera de expresarte o te cuestionas tus habilidades de articulación del lenguaje? El cuestionamiento número 2 es, ¿puedes recordar situaciones en las que no pudiste articular tus palabras de la manera que esperabas? ¿O alguien malinterpretó lo que dijiste para ajustarse a su propia conveniencia? ¿Qué pasó? ¿Y cómo te sentiste cuando esto sucedió? ¿Cómo afectó esto tu autoestima y tu confianza? ¿Sí? Los que suelen ser la vida y el alma de la fiesta, pues son probablemente los que están enmascarando su propia falta de confianza. Sin embargo, debido a que tienen tal talento para fingir confianza, se recargan mucho en su capacidad de tener confianza. Y como repito siempre, no estamos juzgando a nadie ni a nosotros mismos. Se trata simplemente de reconocer cosas, identificarlas para poderlas trabajar, ¿sí? Entonces, si nuestra visión es tener confianza en el futuro, necesitamos reconocer que tal visión pues, se limita a un sentimiento que queremos experimentar en el futuro, en lugar de en una forma de ser con propósito, ¿sí? El siguiente cuestionamiento. ¿Eres alguien que se convierte en el centro de atención, el alma de la fiesta, o eres alguien que rehúye los reflectores? Si eres el segundo, ¿qué piensas de las personas que son el alma de la fiesta? Si eres el primero, ¿qué piensas de los que no lo son? El siguiente cuestionamiento. Si eres el alma de la fiesta, ¿crees que la confianza que empleas en estas circunstancias es genuina o sientes la presión y la necesidad de aparentar o cumplir una expectativa? ¿Qué pasaría si decidieras ir a una reunión social y elegir ser el centro de atención? ¿Y cómo te sentirías contigo mismo después? Ahora revertimos la pregunta. Si eres alguien que es más reservado en las fiestas o no va a las reuniones sociales en absoluto, ¿sí? Entonces, bueno, yo te voy a dar una ecuación que es empoderadora para vivir. Es quién soy más cómo soy igual a lo que hago. Es algo a reflexionar, ¿no? Siempre estamos así como que confundidos, ¿verdad? Cuando no hemos hecho un trabajo profundo con nosotros mismos. Y hablando pues de la identidad central, el núcleo de quienes somos en el fondo, ¿verdad? Lo único que puede ser consistente para nosotros en la vida es el núcleo mismo de nuestra identidad. Esta es una base que puede liberarnos. No está vinculado a ninguna opinión, creencia, teoría, actitud o comportamiento.
Cuando nos basamos en la verdad de lo que somos en la vida, nos volvemos libres para ser nosotros mismos, ¿sí? La visión más significativa que podemos tener para nuestro futuro, que nos motivará, nos va a inspirar a progresar en la vida, es nuestra visión de en quién nos vamos a convertir, ¿sí? Entonces, yo te hago otro cuestionamiento para que lo reflexiones, sin hacer referencia a nada de lo que has logrado o en lo que has fallado, lo que haces para ganarte la vida, lo que tienes, cuáles son tus roles en la vida o lo que no tienes, pues definen quién eres, ¿no? Entonces, ¿quién eres? ¿Cuáles son los principios, valores y elementos fundamentales que te hacen a ti ser tú? Entonces, pues aquí te voy a introducir al otro subtema que decíamos de las heridas de la infancia, empezando por algo muy general, ¿sí? El psiquiatra y profesor Aaron Beck, en la década de los 60, 1960, desarrolló un sistema de psicoterapia llamada terapia cognitiva, ¿sí? Beck pasó una gran parte de su vida estudiando qué parte juegan las creencias de las personas en sus interacciones y comportamientos cotidianos. Desarrolló una conceptualización cognitiva que se llama, que es una herramienta que le provee al terapeuta con el marco necesario para comprender al paciente, ¿sí? Y pues al comenzar él a abordar un caso, se plantea las siguientes preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Cuáles son sus problemas actuales? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Y cómo persisten en este momento? Por decirte, ¿no? Y bueno, y que destaca la influencia de lo que componen las acciones de un individuo. Y pues son datos relevantes de la infancia que dan origen a creencias que se fijan muy hondo, creando suposiciones condicionantes y estrategias compensatorias. Entonces, en cuanto a los datos relevantes de la infancia, pues a medida que Beck avanzaba en su investigación, comenzó a explorar la influencia de las experiencias de la infancia y la historia del desarrollo de una persona y las distorsiones cognitivas que surgieron de estas experiencias. Reconoció cómo los comportamientos y o las respuestas destructivas de una persona se originaron a partir de un dolor o una dificultad extrema, ¿sí? Y fueron originalmente respuestas razonables a una experiencia traumática de la infancia, ¿sí? Entonces, al explorar datos relevantes de la infancia, una persona puede extraer un significado de sus eventos de la infancia para luego poder interpretar y entender quién es y por qué es como es. A mí este trabajo, la verdad, me ayudó muchísimo, ¿sí? Entonces, bueno, en respecto de las creencias básicas, Beck identificó estas como creencias incondicionales que actúan como base para examinar, categorizar, interpretar nuestras propias experiencias. Por ejemplo, decir no soy lo suficientemente bueno, no se puede confiar en otras personas, el trabajo duro no vale la vida. Las creencias básicas de un individuo están fuertemente influenciadas por la forma en que observan a sus padres viviendo sus vidas. Entonces, si ya eres madre, padre, pues te invito a que te observes, ¿verdad? Para que esta información te sirva para prever situaciones con tus hijos, ¿no? Si todavía no tienes hijos, pues bueno, entonces es tiempo a lo mejor de empezar a observarte de todas formas para cuando vengan tus hijos, pues ya tengas otro tipo de herramientas, ¿verdad? Para que puedas ir más allá de estas circunstancias, ¿no? Estas creencias con mucha frecuencia existen en el área cognitiva de una persona y no son algo de lo que hablen. O sea, pues las más de las veces no las racionalizan conscientemente o las disfrazan, como a mí me pasaba, ¿sí? Entonces, las suposiciones condicionales, Beck las identificó como creencias disfuncionales que dan forma a nuestra respuesta a experiencias y situaciones. Por ejemplo, si dejo que alguien se acerque a mí, descubrirá el verdadero yo y me va a rechazar.
o no puedo aceptar esa promoción en el trabajo porque no tengo el talento suficiente. Aunque algunas personas están conscientes de las suposiciones condicionales que influyen en sus vidas, la mayoría de las veces estas suposiciones existen fuera de la conceptualización cognitiva, de la conciencia, pues, ¿verdad? De las personas. Y no son algo de lo que se hable, ¿sí? O sea, no nos damos cuenta, pero no lo mencionamos, ¿sí? La persona desarrolla estrategias compensatorias que Beck identificó como suposiciones subyacentes, o sea, muy en el fondo, ¿verdad? Que se centran específicamente en la forma de influir en las personas. Una vez que una persona ha hecho suposiciones sobre quién es y de qué es capaz, entonces desarrolla estrategias compensatorias o mecanismos de defensa para protegerse, ¿sí? Por ejemplo, si quiero gustarle a alguien, pues debo ser amable con ellos para mantenerlos felices, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros no hacemos eso, no? La persona es generalmente consciente de estas suposiciones y puede reconocerlas con bastante facilidad, ¿sí? Aquí te comparto los mecanismos de defensa comunes que las personas usan para protegerse, por si te resuena alguno para que tomes nota, ¿no? Aquí, como repito, es un espacio en donde estamos a salvo, en donde es un trabajo interior para ayudarnos a descubrir lo que hay que modificar, lo que hay que eliminar, porque el unihipili, el niño interior, el subconsciente, pues tiene todas estas cosas como una carga muy pesada, ¿no? Entonces, pues hay que empezar a movilizar toda esa energía, a transmutar todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, la primera estrategia, obviamente, pues es la negación, ¿sí? Entonces, cuando una situación o circunstancia se vuelve demasiado para nosotros a manejarse, pues podemos negarnos a reconocerla, ¿sí? Negar la existencia, pues de las situaciones, ¿no? Al negar la realidad de los eventos que enfrentamos, tratamos de protegernos, de tener que enfrentar o asumir la responsabilidad de las consecuencias desagradables que estamos experimentando. Si inventamos historias para justificar nuestras respuestas, acciones y comportamientos, estamos utilizando la negación como un mecanismo de defensa. Yo creo que todos hemos estado ahí. Es importante tener en cuenta que si bien esta estrategia de evasión podría aliviar algo del dolor a corto plazo, pues a largo plazo la negación nos va a impedir hacer esos cambios positivos que necesitamos hacer. Y pues a menudo tendrá otras ramificaciones no deseadas. Como puedes darte cuenta, pues la negación es un mecanismo de defensa muy primitivo. Nadie puede ignorar la realidad y salirse con la suya por mucho tiempo, ¿sí? La realidad te va a brincar por algún lado. La liebre brinca por algún lado. La número 2, pues es la represión. Entonces, existe una delgada línea entre la negación y la represión, ¿sí? La negación implica la negativa, a menudo inflexible, ¿no? Aceptar una realidad dada. La represión implica que olvidemos por completo una experiencia, como a mí me sucedió, ¿no? O el papel que desempeñamos en un resultado de vida no deseado y que estamos experimentando. Con la represión, nuestra mente inconscientemente decide enterrar un recuerdo, ¿sí? Evitando así que los pensamientos dolorosos entren en nuestra conciencia. Este es a menudo el caso en casos de abuso infantil u otros eventos traumáticos que ocurren temprano en nuestros años de aprendizaje y desarrollo, ¿sí? Entonces, mientras que la represión, al igual que la negación, podría servir a nuestros propósitos inmediatos, especialmente para aquellos que presencian la experiencia traumática, si finalmente no aceptamos y procesamos racionalmente la experiencia, puede tener consecuencias adversas más adelante y por largo tiempo. Y eso es un hecho, o sea, a mí me pasó. Yo iba por la vida lastimando gente sin quererlo, sin querer hacerlo, y yo veía mis reacciones y yo decía, pues, ¿de dónde vino esto? O sea,
Me daba cuenta, pero pues no tenía estas herramientas, ¿no? Entonces por eso te las estoy compartiendo, porque pues, yo no sé tu historia, tú la conoces, este, pero sí es importante porque queremos ser felices, ¿no? Quieres ser feliz, quieres tener paz, quieres tener libertad, quieres tener mejores posibilidades de una vida más eh, con propósito, pues es importante hacer este trabajo, aunque nos duela, ¿no? El número 3 es actuar. Y actuar es realizar un comportamiento extremo para expresar pensamientos o sentimientos que nos sentimos incapaces de expresar de otra manera. En lugar de decir estoy enojado contigo en este momento, aquellos que actúan podrían, por ejemplo, patear al gato, lanzar un objeto a alguien o incluso perforar un agujero en la pared. Actuar sirve como una liberación de presión y a menudo ayuda a aquellos que se suscriben a este mecanismo de defensa, a sentirse pues instantáneamente más tranquilos dentro de sí mismos. A mí me pasaba, ¿no? Que en algún momento de mi vida pues sí yo me enojaba y aventaba cosas, este, pateaba, no pateaba mucho, pero sí aventaba cosas. No rompía paredes, pero sí aventaba cosas. También gritaba mucho, como que era mucho miedo, ¿no? Reprimido, no sé. Entonces, pues los niños no, digo, los niños tienen una rabieta normalmente cuando no tienen lo que quieren de papá o de mamá, ¿sí? De la misma manera los adultos se enojan y rompen cosas o abusan de las personas cuando no tienen una estrategia más sofisticada para obtener lo que quieren, ¿sí? Este, el número 4 es la disociación. La disociación es cuando una persona sale de su perspectiva y vive la vida desde el punto de vista de otra para disociarse de la realidad de un recuerdo hiriente o evento en la vida, ¿no? Aquellos que se disocian a menudo pierden la noción del tiempo o de sí mismos, del papel que han desempeñado en sus procesos y recuerdos. Las personas que tienen antecedentes de abuso infantil a menudo se suscriben a alguna forma de disociación. En casos extremos, pues la disociación puede llevar a una persona a crear su realidad percibida, ¿verdad? En lugar de una realidad que es actual. Entonces, las personas que usan la disociación a menudo tienen una visión desconectada de sí mismas y del papel que desempeñan en su mundo. Una persona que se disocia a menudo se desconecta de la realidad por un tiempo y vive en una realidad diferente que no está abarrotada con los sentimientos o recuerdos que son tan insoportables para ellos, ¿no? La disociación, pues, es una excelente estrategia para evitar la responsabilidad. La responsabilidad quiere decir asumir lo que soy, lo que tengo, lo que me está pasando, para poder trabajar en ello, para poder corregirlo, para poder asumir las consecuencias de lo que está pasando, ¿no? De lo que todas estas memorias, creencias me han conducido a hacer, decir, ¿verdad? La número 5 es compartimentación, que es una palabrita que sí existe, búscala. La compartimentación es una forma menor de disociación, donde partes del yo están separadas de la conciencia de las otras partes, ¿sí? Un individuo se comportará, perdón, como si tuviera conjuntos separados de valores. Por ejemplo, una persona honesta que hace trampa en su declaración de impuestos sobre la renta. Pues quienes no lo hemos hecho, ¿verdad? Manteniendo sus dos sistemas de valor separados mientras permanece inconsciente de las incongruencias, ¿sí? O sea, ¿cuántos de nosotros no hacemos eso? Evadir impuestos, por ejemplo. El número 6 es la proyección. Imagínate a ti mismo en una situación en la que te sientes fuera de tu medio, ¿no? Como un pez fuera del agua, ¿sí? Te sientes incómodo, ansioso, empiezas a ver que los demás te miran de una manera crítica, de juicio, y a pesar de que estas personas no dicen ni hacen nada que sea objetivamente negativo,
la voz de tu inseguridad se vuelve tan fuerte y abrumadora que proyectas tus ansiedades sobre ellos, ¿no? Gritándoles, bueno, ¿qué demonios estás mirando? A mí me pasaba cuando estaba adolescente, ¿no? A los 15 años, si algún chavo se me quedaba viendo, me daba mucho miedo y yo decía, bueno, ¿qué demonios estás mirando? ¿Verdad? Yo sí lo hacía. Entonces, todos nos encontramos en situaciones en las que proyectamos nuestros sentimientos, nuestros fracasos, impulsos sobre los demás, ¿sí? Nuestros miedos. Es muy humano, ¿sí? Una razón por la que hacemos esto es para evitar esa verdad particular sobre nosotros mismos que nos causaría dolor, un dolor muy grande, un sufrimiento muy grande. Si bien la proyección a veces puede servirnos positivamente, cuando proyectamos sentimientos de rechazo, baja confianza o miedo sobre los demás, puede impactarnos al agravar el estrés que luego nos impide lidiar con la raíz de nuestras emociones, ¿sí? Entonces, por aquí voy a terminar este video. En el siguiente vamos a empezar con las heridas de la infancia más a fondo. Pues todo este material pues llega a lo más hondo de nuestro ser, ¿no? Y pues yo te invito. Hay cosas que si no las atendemos, como te dije antes, se van ramificando y después tu vida es un caos por todos lados, como fue la mía, ¿sí? Y ya que empecé a indagar dentro de mí, que empecé a comprenderme, a identificar, a decir, ok, esto me pasaba por esto, hacía esto por aquello, decía esto por aquello, así como que me sentí como que con menos carga, con más poder de modificar las cosas, ¿sí? De asumir la responsabilidad de decir, ok, esto ya no lo quiero en mi vida. Entonces, pues sí hay manera de modificarlo, de sanarlo, ¿sí? Yo, como te he dicho, pues, con el Ho'oponopono empecé a sanar aquellas partes que yo no sabía cómo. Es, pues, un sistema espiritual de sanación, pero bueno, cada quien puede encontrar el que más le sirva, ¿no? Yo promuevo el Ho'oponopono porque fue una maravilla de herramienta para mi vida y para la vida de mis hijos, de mi familia. Cuando hay muchas cargas, pues parece como que no hay esperanza, pero sí la hay. Y bueno, pues con todo el amor del mundo, yo estoy publicando este material con el solo propósito de que te des cuenta, ¿no? De que tomes las riendas de tu vida, ¿sí? De que por fin decidas que no es lo que otros hicieron a tu persona o lo que por ello tú hiciste a otros quién o qué te defina, ¿sí? Porque todos somos seres hermosos por dentro, ¿no? Todos tenemos una luz que Dios nos puso al crearnos. Entonces nada más hay que dejarla brillar. Y para dejarla brillar hay que quitar el sarro de por encima de la lamparita, ¿no? La tierra. Entonces, bueno, pues las heridas de la infancia, de las que vamos a estar hablando, pues son temas también que te pueden mover mucho. Entonces, por eso te estoy dando un poco de tiempo, ¿verdad? Entre un video y otro, para que de verdad, si estás interesado en mejorar tu vida y la de tus seres amados, y de tu sociedad, por ende, ¿no? Pues que te tomes el tiempo para hacer esto. Sí, te vas a tocar con llagas, ¿verdad? Es como a veces ponerle sal en la llaga, pero pues ya una vez que la lavas, la heridita, ¿verdad? Le pones su desinfectante, con lo que te cures, ¿verdad? Yo uso miel. Se cierra, pero así. Entonces es importante dar el primer paso. Y ya una vez dando el primer paso, dices, bueno, ya no me puedo quedar así. Entonces das el siguiente, y das el siguiente, y das el siguiente.
Y ahí le sigues, y ahí le seguimos, y ahí le sigo. Entonces, pues bueno, con mucho amor, te deseo paz más allá de todo entendimiento, bendiciones y que tengas un excelente fin de semana. Por aquí nos vemos prontito con el siguiente. Entonces, prepara tu caja de Kleenex. Hasta luego.